desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini. Sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito. Porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo. Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Y hoy vamos a hablar acerca de la vergüenza, así que tiene bastante que ver. La vergüenza de no creer, la vergüenza de que trae el no creer y el no confiar en las promesas de Dios. Dios tiene tantas promesas para nuestra vida y sin embargo a veces somos avergonzados por no creer, por no creerle a Él, por pensar que fuera de su voluntad, de lo que Él, de los planes que Él tiene para nosotros, que vamos a lograr algo. Y entonces pensamos que no damos con la altura, ¿no? Hablábamos la semana pasada sobre la ansiedad, otro de los temas. Pero todo tiene toda la raíz está en la incredulidad, en no creerle a Dios, en este problema, ¿no? que está en negar lo que Dios hace en nuestra vida, lo que Dios puede hacer también. Porque no es solamente, como dijimos, ¿no? Hay un fuerte énfasis en la teología actual, en la teología llamada de sana doctrina, más que nada, y sobre todo en el movimiento de la nueva reforma y todo eso, todo el tema de un calvinismo más profundo, en lo que Dios es, como Dios. Entonces yo lo alabo por lo que Él es y no por lo que Él hace. Y está bien tener un enfoque de ese tipo, pero no podemos perder el otro enfoque, que si Dios fuera lo que es actualmente, lo que Dios es, y no lo demostrara y no hiciera cosa por nosotros, difícilmente podríamos adorarlo si no vemos las cosas que Él hace en nuestra vida. Entonces es un Dios que es y en consecuencia actúa. Por eso lo que nos pide a nosotros es exactamente lo mismo. Si vos sos algo, comportate como tal. Y el problema es cuando queremos ser algo o creemos ser algo y no lo somos. Y eso es lo que nos trae a la vida, es la vergüenza. Dice François de Rochefoucauld, un escritor francés: con frecuencia nos avergonzaríamos de nuestras más hermosas acciones si el mundo supiera todos los motivos que la producen. Nuestras mejores cosas serían malas. Pero hoy quiero que veamos también las letras rojas, las letras de Jesucristo. Vamos a leer en Mateo capítulo 9, del verso 23 al 27, hablando de la vergüenza, de esta cosa que tenemos de continuamente negar al Señor, de negar lo que Él hace en nuestra vida, de negar lo que Él es, de negar lo que Él hizo en mi vida y lo que hace todos los días, de negar mi relación con Él. Dice Jesús, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Además les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. Mateo habla de la cruz, habla de muerte.
habla de muerte y de vergüenza. Cuando Lucas habla de la cruz, habla de vida. Por eso dice, tome la cruz cada día, todos los días. Un día vamos a... Tendríamos que tener una serie o un estudio o algo sobre Lucas porque es muy interesante. Lucas tiene cosas que ninguno de los otros evangelios tiene. Lucas y el libro de los Hechos, ¿no? Los dos. Pero una de las características es esa, que Lucas, al hablarle a alguien que no son judíos, por ejemplo, no tiene necesidad de... tiene la necesidad de darles oraciones, por eso Lucas tiene el Magnificat, por ejemplo, que es el que canta María, ¿no es cierto? Cuando en la Anunciación, el Benedictus, ¿no es cierto? Que aquellos que han ido a la Iglesia Católica saben de lo que les estoy hablando, ¿no es cierto? El Magnificat, el Benedictus, el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Tiene todas esas oraciones. En cambio, en Mateo, las oraciones no tienen tanto que ver y sí se recalca, por ejemplo, Mateo recalca, no oren tanto como oren todos, que sus palabras, ¿no es cierto? No oren como esos que se la pasan orando en las plazas y todo eso. ¿Por qué? Porque le está hablando a los judíos una religión hipócrita, ¿no es cierto?, la cual tenía por mucha costumbre hacer muchas oraciones. Y creían que esas esas oraciones eran las que les daban cierto derecho delante de Dios. Entonces fíjense las diferencias, ¿no? Hay que leer todos los evangelios y hay que leerlos a todos sinópticamente como se nos enseña, para poder tener todas las vistas de una misma vida, para tener la imagen más completa posible de Jesús. No tenemos una imagen completa de Jesús, porque sería imposible dar una imagen completa, y tenemos que entenderlo de esa manera, y tenemos que entender también que los evangelios están ahí como, no para mostrarnos la vida de Jesús como una biografía, sino como una suerte de catequesis, de enseñanza para nuestra vida. Hay que ver los simbolismos, hay que ver lo simbólico de los evangelios, en esas cosas tan puntuales, ¿no?, que Jesús hace. Les quiero leer también 2 Timoteo, capítulo 1, del verso 6 al 12. También habla de la vergüenza. Dice, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, subraya espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. También puede subrayar ahí poder, amor y dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio del Señor, subraya ahí testimonio del Señor, ni tampoco de mí, y subraya ahí de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos, no por nuestras propias obras, dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado, el depósito. Eso no está en la clase, pero de eso se trata. La de Reina Valera 60 habla del depósito o habla de lo que me ha confiado. En la NBI dice lo que le he confiado, y está bien porque Pablo hacía propia las cosas de Dios y habla
también del depósito, de ese depósito. Hay un libro muy interesante de John Stott, muy chiquitito, muy cortito, que habla sobre de Pablo. Ahí es un solo versículo que toma John Stott y dice: guarda el buen depósito, se llama el libro. Es un libro muy chiquito y muy fácil de leer, pero muy, muy, muy profundo. Y estos textos tienen mucho que ver con las parábolas de los talentos, ¿no? de la confianza que tenemos en Dios para hacer las cosas con lo que Él nos da. Fíjense que este texto, la verdad que estaría para una prédica aparte, de la segunda Timoteo que estuvimos viendo. Quiero hablarles acerca de la vergüenza y quiero darle una definición de vergüenza. El diccionario de la Real Academia Española dice: es una turbación del estado anímico de una persona ocasionada y causada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción o acto considerado como deshonrosa, afrentosa o humillante. En otra de las acepciones dice: sentimiento del ánimo originada por timidez o encogimiento, y con frecuencia supone un freno para actuar, obrar, expresarse o pensar. Y el tercer sentido que le da el diccionario es estimación del propio prestigio, honra, estimación y dignidad. Ahora yo le quiero ilustrar estos casos. Lo primero, la causa de la culpa, esa turbación del estado anímico. Digamos que un día actuamos en contra de nuestra conciencia, en contra de lo que sabemos que está mal, y nos agarramos y nos enganchamos de la luz. Mientras no nos enganchen, dijo alguien: vergüenza es robar y que lo agarren. O vergüenza es robar y no llevar nada para la casa. Pero uno se engancha, o no paga el impuesto, no paga la multa, no paga esto. No, uno se hace el tonto, se hace el distraído. Hay algunos que tienen esa moral distraída. Y no pasa nada, y no siento vergüenza, y no siento nada, hasta el día que me enganchan. Hasta el día que viene el Edesur, Edenor, la compañía de energía eléctrica que nos toque, nos golpea la puerta con un gendarme y dice: mire señor, usted está enganchado, le vamos a hacer acá, le vamos a cortar la luz, le vamos a retirar el medidor y vaya a Edesur a pelear ahí las boletas. En ese momento, ahí es cuando se hace público el hecho y vemos que hemos mentido, que hemos robado, y ahí nuestra culpa sale a la luz y sentimos el dolor de la vergüenza, ¿no? La vergüenza duele. La vergüenza es eso, ¿viste? Cuando te enganchan en una mentira que te pones colorado y que, ¿no? Que se te paraliza el estómago, no sabes qué decir. La segunda, este sentimiento de ánimo original, la timidez, lo que es timidez, y de esto sé bastante porque soy muy tímido. Ustedes piensan que porque yo estoy acá, predico, o soy así, yo soy un tipo muy dado. Ustedes me tienen que ver en una fiesta o en un lugar donde yo no conozco a nadie. Termino sentado solo en un rincón porque no le encuentro tema de conversación. Ni le hablo lo que fue mi adolescencia con las chicas. Entonces, lo segundo, esta timidez, encogimiento, que es un freno para actuar, para orar, para expresarse y pensar, ¿no es cierto?, que nos pasa, esta cosa que nos deja así duros, tiene que ver con la deficiencia que tenemos. Y esto pasa mucho en la iglesia, versa el dicho popular: en el país de los ciegos, el tuerto es rey, ¿no es cierto? Entonces, cuando nuestro entorno es pequeño, cuando nuestro entorno es muy acotado, lo que pasa es que enseguida, cualquiera que tiene un poquito más de mente que los demás, sobresale enseguida, ¿no es cierto? Enseguida sobresale y puede predicar y puede hacer este tipo de cosas, ¿no? Y uno piensa, bueno, qué sé yo, ninguno de los músicos que tocamos podría tocar en la filarmónica del Teatro Colón, ¿no es cierto? No cabríamos. Acá somos, claro, cada uno toca ahí lo que puede. Total, la gente no sabe.
Los hermanos no saben mucho de música, tienen un gusto bastante apocado. El tema, con esta cosa que uno con poco esfuerzo y pocas condiciones logra algo, surge cuando nos enfrentamos a entornos más grandes, cuando el cristiano sale al mundo. Fíjense que la iglesia tiene, los creyentes, más que la iglesia, si hablamos de la iglesia son los creyentes, pero digo, los creyentes tienen ese mundo tan acotado, se cierran solamente dentro del mundo de la iglesia local. Y ahí en el país de los ciegos el tuerto es atracción turística. Y entonces uno piensa ahí, pero el apóstol Pablo dice que Dios no ha tomado en cuenta nuestras capacidades para invocar a la tarea, para llamarnos a la tarea de llevar adelante el reino de Dios. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:26, no lo busque porque no lo voy a leer, sino que lo voy a simplemente parafrasear. Dice que no muchos son sabios según el criterio de la intelectualidad, de lo que es para un ser humano, ni tampoco somos poderosos, ni somos de familias de renombre, ¿no es cierto? Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que Dios no nos eligió. Entonces, cuando nos enfrentamos a ese ámbito extenso que está afuera del ámbito de la iglesia, muchas veces nos encontramos opinando, seguramente lo que nosotros pensamos que sabíamos nos da vergüenza, pero ahí no hay culpabilidad como en el primer caso, pero nos da una vergüenza. Lo que Pablo trata de hablar con la vergüenza y lo que la Biblia trata de hablar con la vergüenza y lo que podemos sacar de todos estos textos es que hay una vergüenza propia y una vergüenza impropia. Hay una vergüenza que sí, que uno la debería tener. Hay algunos que no tienen vergüenza, pero son sinvergüenzas, son los famosos sinvergüenzas, pero hay una vergüenza propia, hay una vergüenza que sí es buena, pero hay una vergüenza impropia, o hay una vergüenza ajena a nosotros, ajena a lo que se escapa a nosotros mismos. Bueno, esta es una de las cosas. Y lo tercero es la desubicación. Está bastante ligado al punto anterior. Muchas veces nos encontramos opinando como creyentes y como lectores de la Biblia y como estudiosos de la Biblia, opinando sobre cosas que no sabemos, ¿no? Hablamos sin saber. Opinamos sobre cosas, sobre un tema específico y a veces aceptamos invitaciones. Lo hemos visto lamentablemente en nuestro país. Hemos visto en televisión que se invitan evangélicos y parece que se los eligen, ¿viste? También. Eligen a los más cerrados, eligen a los más cortos de mentalidad y terminan avergonzándose y después lo que hacen es interpelarlos y empiezan a preguntar sobre cosas que no saben y en vez de decir lo más sabio que hay en el mundo, que es decir no sé, el evangélico quiere hablar porque piensa que puede hablar sobre todos los temas. Bueno, eso simplemente es un error social, y eso nos hace sentir a veces tontos y avergonzados. Pero yo lo que quiero hablar es de estos dos tipos de vergüenza, de la apropiada y la inapropiada, y tiene que ver con la culpabilidad. La Biblia deja muy en claro que hay una vergüenza que deberíamos sentir y hay otra que no deberíamos sentir. Por eso digo que hay una inapropiada, ajena, y hay otra vergüenza que es propia, que es fundada. La vergüenza inapropiada, la que no deberíamos sentir, es la vergüenza que sentimos cuando no hay razón verdadera para sentirla. Nos sentimos menos que los demás, nos sentimos que estamos desubicados, nos sentimos en ese sentido. Significa esto que lo que nosotros estamos haciendo no deshonra a Dios y sin embargo nos sentimos avergonzados. Fíjense que muchas veces nos da vergüenza lo que otros hacen. Y la vergüenza apropiada
la vergüenza que sí deberíamos sentir, es la que sentimos cuando hay una buena razón para hacerlo. Cuando avergonzamos a Dios porque lo que hacemos deshonra a Dios, ya sea con nuestras actitudes o con nuestras acciones. Pero es importante que sepamos cuál es la vergüenza que realmente es propia y cuál es la vergüenza que es impropia, porque la raíz de las dos vergüenzas es la falta de fe en el poder de Dios, la falta de fe, la falta de confianza en las cosas que Dios propone. Vergüenza inapropiada. Y hoy vamos a ver solamente la vergüenza inapropiada, porque me pareció que era lo más apropiado. Miren, una cacofonía, una redundancia. Por predicar y actuar. Segunda Timoteo capítulo 1, verso 8. Dice, así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, porque por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Lo que nos dice este texto, lo que nos dice el apóstol Pablo, es que si nos avergonzamos de predicar el Evangelio de Cristo, tenemos una vergüenza inapropiada. No tenemos que tener vergüenza al predicar el Evangelio, no deberíamos avergonzarnos por eso. Pero hay muchos que el domingo son súper cristianos, pero después en su vida son agentes secretos que sí, porque son agentes secretos del reino, ninguno se entera de que soy cristiano, ninguno habla del Señor, ninguno habla de ninguna cosa que tenga que ver porque tiene una vergüenza de hablar del Señor y está perdiendo el tiempo y no puede predicar. Honramos a Cristo cuando hablamos bien de Él. Y lo deshonramos cuando nos callamos por miedo, el miedo a ser rechazado. El miedo. No estoy hablando de que vos en el medio del laburo te pongas a predicar porque a vos el patrón, el dueño de la fábrica, aquel que te contrató, lo hizo para que vos realices un trabajo y no para que te pongas a predicar. Pero digo, hay tantos momentos en los cuales no hace falta tampoco ni pararse atrás de un púlpito a dar un sermón en el medio de la fábrica. Pero se puede hablar del Señor tranquilamente y nos callamos simplemente porque decimos, no, acá no da para predicar. Cuando el apóstol Pablo nos dice, predica a tiempo y fuera de tiempo, o sea, todo el tiempo. En segundo lugar, lo que dice este texto también es que si te avergonzás de un amigo que tiene problemas por ser cristiano, en este caso, Pablo hablaba de la cárcel, estaba preso por ser cristiano. Cuando alguien es perseguido por ser cristiano, no cuando tienen razón para perseguirte, no cuando tienen razón porque uno se pone en contra de todo y piensa que la sociedad incrédula, y a veces la iglesia también, lo ve como una señal de debilidad que alguien tenga problemas. Que alguien tenga problemas de todo tipo, económicos, problemas de salud, problemas de adicciones, problemas a veces de carácter. Entonces uno piensa que un cristiano no debería tener esas cosas y se avergüenza, y en esa vergüenza se pierde de acompañar a la persona. Como dice Jesús, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Mateo 25:36. ¿No es cierto? Cuando alguien está en problemas, nosotros tenemos que ir y darles una mano y estar ahí, aunque esté en la cárcel. Pero me da vergüenza, mirá, este está en la cárcel ahí y todo. No, pero me da vergüenza. Mirá, si el tipo, loco, es una vergüenza para el Evangelio, está enfermo siempre tiene problemas, siempre está. La vergüenza impropia también, por hacer lo correcto. Marcos 8:38. Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras,
En medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Qué pasa cuando nuestras creencias, cuando lo que nosotros creemos, cuando lo que dice la palabra de Dios va en contra de el sentido común de una sociedad que es incrédula y malvada? ¿Qué pasa? Sentimos vergüenza cuando nuestras cosas van a... Bueno, pero esto tiene vergüenza, ¿no es cierto? Por ejemplo, miren qué cosa rara. Dice Jesús, amen a sus enemigos. En esta sociedad malvada, al enemigo hay que pisarle la cabeza. Entonces, cuando uno habla de amar a los enemigos, cuando uno habla de hacerle bien, la gente dice, este es un estúpido. Cuando Jesús nos habla de poner la otra mejilla, dicen, este tipo es un tarado. Cuando la Biblia nos habla de pagar bien por mal, dice, eso no es justicia, es un pavote. Y muchas veces nos avergonzamos. Muchas veces no hacemos lo que tenemos que hacer porque sentimos vergüenza. Cuando Jesús dice, el adulterio es un mal, y la gente lo llama anticuado, y la gente dice, bueno, no, hay que practicar el poliamor, porque, viste, está todo bien. La vergüenza está fuera de lugar. Si no podés serle fiel a tu esposa, no te cases. Si te está trayendo las cosas de afuera, bueno, a lo mejor es tiempo de separarse. A lo mejor se acabó el amor. Yo le decía la otra vez, lo hablaba con varias personas, lo he hablado y sobre todo cuando doy consejos matrimoniales y ese tipo de cosas. Esta atadura que parece que tenemos, que es una atadura con 3 cuerdas, ¿no? Que es el matrimonio. Muchas veces uno termina siendo infeliz toda la vida porque piensa que se casó delante de Dios y el hombre no lo separe. El problema es que todos nos hemos casado con la mejor de las intenciones y nos hemos casado para toda la vida. Pero a veces las cosas no son como queremos. A veces las cosas que nos pasan terminan arruinando. Conozco matrimonios a los cuales la muerte de un hijo los ha arruinado para el resto de la cosecha. Y hay algunos que los ha unido. O que se han agarrado de otra cosa, o se han agarrado de un nieto ha unido el matrimonio. Pero no siempre pasa de esa manera. Y hay veces que simplemente no hay amor. Se acabó, no sé, pasaron cosas. Las presiones del mundo. Decía Ortega y Gasset que el hombre no es el hombre, sino que es el hombre y sus circunstancias y lo que le pasa. Entonces a veces como cristianos no tenemos esa libertad de pensar en esto de que el matrimonio, uno se casa con toda la mejor intención y después a lo mejor no sale. A veces las cosas no salen como uno quiere. Pero esto es simplemente como pues no tiene nada que ver con la prédica, sino que tiene que ver con algo que dijimos sobre el tema del amor. Pero la vergüenza que sentimos cuando hablamos de amar a los enemigos, cuando hablamos de la fidelidad, yo no estoy diciendo que... Por eso digo, no es que estoy diciendo, no, para toda la vida no te puedes separar, no podés ser infeliz toda la vida, tu mujer te pasa el sodero, el lechero, o tu marido se va de rotetium por ahí con todos sus amigos y anda con una, anda con otra, o te faja, y vos te tenés que quedar, porque lo que unió el Señor no lo desuna el hombre. No, bueno. Esas cosas no. Pero sí, cuando me quedo, soy fiel. Cuando me quedo, soy fiel.
Cuando estoy casado soy fiel. Tengo que ser fiel. Porque yo tengo que encontrar en el otro. Es más, yo no tengo que encontrar en el otro todo aquello que me satisfaga. Yo tengo que satisfacer al otro en todo lo que el otro necesita. Y el otro debería hacer lo mismo conmigo. Entonces así es más fácil. Pero cuando sentimos vergüenza por hablar de esas cosas, esa vergüenza es inapropiada. Cuando nuestros actos son coherentes con lo que creemos. Primera Pedro capítulo 4, verso 16. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. El sufrimiento y la ridiculización que hacen sobre los cristianos, sobre los evangélicos, no es una vergüenza. Y no nos pasa solamente a los evangélicos, le pasa también a los católicos, ¿no es cierto? Cuando les dicen chupacirio y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? O, ay, este está todo el día en la iglesia, este está ahí, anda con el cura, ¿viste? También eso, cuando nos ridiculizan, ¿no es cierto? No es una vergüenza. No es una vergüenza porque es una oportunidad de glorificar a Dios. Dice, fíjense, acá dice Pedro, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Por llevar el nombre de Cristo. Siempre y cuando no seamos nosotros ridículos. Ridículos y vamos a convertir el Evangelio en una locura, ¿no? El doctor Daniel Rota, pastor, psiquiatra, profesor de, no me acuerdo qué materia, consejería pastoral creo que era. Una vez en una charla, no me pasó a mí, sino que estoy contando una anécdota de otro. Creo, si no me equivoco, que era Eduardo Tatangelo. Él nos contaba que una vez en una clase, una cosa así, había pasado que estaban hablando sobre algo, como podíamos hablar ahora del tema del matrimonio y todo, y había uno que se había puesto como loco, se quería tirar de la ventana más o menos. Porque cuando escuchan estas cosas hay gente que se pone mal. Como si uno le fuera a cambiar lo que creen. Uno trata de ayudarlos a pensar, pero si después piensan de otra manera, está bien. O sea, cada uno tiene su propia fe. Y dijo, este muchacho tiene la certeza de los insanos mentales. Porque no había forma, no le entraba bala. No había forma de que entendiera. O sea, tenía una certeza en Dios, pero tenía una certeza que rayaba la locura. Vieron que está el loquito que cree en Dios y que es una cosa, ¿viste? Bueno, eso también nos pasa, ¿no? El apóstol Pablo dice a los Corintios, en el verso 18, habla de eso, ¿no? De la 1 Corintios capítulo 1, verso 18 habla sobre esto, ¿no? Para los griegos, ciertamente el Evangelio de la cruz es locura. Dice Pablo, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros este mensaje es poder de Dios. La locura tiene que ver con ir en contra de lo que el mundo tiene por norma. Esa es la locura del Evangelio. Ir en contra de lo que el mundo tiene por norma. Una cosa es tener a un prócer, por algún personaje, por haber sido torturado, por haber sido muerto en pos de los ideales, el Che Guevara, qué sé yo, Martín Miguel de Güemes o alguna cosa de esa, y uno puede tener a ese prócer, pero ¿uno estaría dispuesto a hacer lo mismo? Digo, no, es distinto. En cambio, el mundo no lo ve de esa manera. O sea, piensa que son cosas que están para el bronce. Están para el bronce, están para la estatua, están para festejar el día con un locro. Pero no para imitarlos. ¿No es cierto? Yo acá anoté algo, dice, Homero Simpson dice, sí, y si era tan listo, ¿por qué se murió?
cuando le cuentan que un muchacho había recorrido el país fundando periódicos, ¿no? Había hecho periódicos. El criterio de lo que es vergüenza apropiada o inapropiada no es tan estúpido, no es tan estúpido como nos parecemos los hombres, sino que con nuestros actos honramos a Dios así, ¿no? Por eso es importante entender que mucho de lo que nos avergonzamos no es un deshonor para Dios a través de lo que hacemos, sino que fallamos cuando queremos mostrar la apariencia que la gente admira, ¿no? Los estándares de santidad, de humildad, de elocuencia, de entrega. Uno tiene que ser todo eso. Y es un peso que yo me lo aprendí a sacar de las espaldas, pero es dificilísimo de llevar como pastor. Al pastor se le piden todas esas cosas, se le pide que tenga un grado de santidad, un grado de elocuencia, tiene que hacer todo bien. Tiene que hacer todo bien. Él tiene que estar dispuesto a ir a visitar a todo el mundo, a comprender a todo el mundo, a hacer todo porque Él está ahí. No sé. No le pidan tanto a un hombre. Digo, porque está acá, pero no me lo pidan a mí, no se lo pidan a otro pastor que puedan tener en el futuro, y la gente que mira por internet también, que no se lo pida a sus propios pastores, que no le ponga esas cargas. Mucha de nuestra vergüenza no se centra en Dios, sino en nosotros mismos y lo que los demás piensan de nosotros. Si no pensamos en nosotros mismos con cordura, que deberíamos tener, difícilmente logremos eliminar esta vergüenza incorrecta. Cuando creemos en el poder del Evangelio, Romanos capítulo 1, verso 16, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Sabemos que el Evangelio es dinamita, dinamus, es poder de Dios para la salvación. Es lo que Dios hizo personalmente por cada uno de nosotros para salvarnos. De principio a fin es obra de Dios. El hombre no tiene ni arte ni parte en la salvación, ni siquiera en el sí, ni siquiera en el sí acepto. Hasta esa pequeña gotita de fe para poder decir eso es también dado por Dios. Pero la salvación es algo abstracto, es algo que uno no puede ver, es algo que uno no ve, que uno no siente, que no se la puede mostrar a otra persona. Y cuando pasa que en este mundo la sociedad actual cree que la vida es esto nada más y que después, cuando nos morimos, no hay nada del otro lado. Cuando uno cree solamente en las cosas materiales, cuando uno piensa solo se vive una vez y que todo lo que hacemos es material y que la única oportunidad de trascender es juntar cosas, acumular cosas, escribir libros, hacer una gran carrera, tener un buen recuerdo, esta cosa de cómo piensa el mundo, ¿no? Y el Evangelio lo que hace es cambiar la vida de cada uno de los creyentes, y en el camino primero cambia el destino nuestro, cambia hacia dónde vamos. Recordamos el Salmo 73, dice: cuando entré al lugar santísimo, caí en la cuenta, me di cuenta del destino de ellos. Y me di cuenta de mi propio destino. Me di cuenta que era como una mula, como un asno, que no entendía. Hermoso el Salmo 73. Se podría decir que es mi salmo preferido. Y uno sabe que Dios cambia el destino, pero también en el camino hacia esa vida eterna nos va cambiando cosas, cambia nuestra vida, nos quita la vergüenza y la ansiedad esta de comerse la vida, esta cosa de comerse la vida, y nos da un apetito totalmente distinto por las cosas espirituales. Ahí es donde se ve
el poder de Dios en todas aquellas cosas que por sí solos ni siquiera anhelaríamos ni podríamos llevarlas a cabo. Cuando tenemos carencias o imposibilidades, 2 Corintios capítulo 12, versos 9 y 10. Jesús le dice al apóstol Pablo: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo exalta sus debilidades. Pablo exalta la debilidad. ¿Quién de nosotros va a hacer algo así? De exaltar nuestra debilidad. ¿No es cierto? Uno trata de dar la mejor imagen de sí y no muestra lo que realmente es. Digo, no, Sergio, pero no digas que estás enfermo, porque si vos, el pastor, estás enfermo. Eso me lo decían en la iglesia de Ciudadela. Por si me están mirando algunos de los hermanos que me decían eso. No, pero sí. Una vez una señora se fue de la iglesia, me acuerdo, y me dijo: pastor, me voy porque, dice, si usted está enfermo y no se puede curar, ¿qué queda para nosotros? Bueno, está bien, le dije yo, ¿qué quiere que le haga? Está bien, ¿no es cierto? Pero tenemos esa imagen, lo que hablábamos recién, de tener una imagen impropia de cada uno de nosotros, de pensar que uno puede hacer todas las cosas que tiene que dar con un target que es demasiado alto. Y digo, ¿y cómo el apóstol Pablo? Porque acá lo más lindo que todas esas personas que hablan de esa manera, para ellos el apóstol Pablo es un ídolo. Y son poco menos que los hijos no reconocidos del apóstol Pablo. Y son los mismos que te agarran y te dicen: no, pero bueno, podés hacer eso, porque papá. Lo más lindo que Pablo dice: me voy a gloriar en mis debilidades. Digo, ¿qué parte del apóstol Pablo leen? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nada más. Claro, no, pero no leen la parte: nada me puede separar del amor de Cristo. Ni cárcel, ni persecución, ni desnudez, ni hambre, ni todas esas cosas. Y no está diciendo: porque yo estoy en Cristo, estas cosas no están dispuestas para mí. Estas cosas no me van a ocurrir nunca. No, Pablo dice que nada de todas esas cosas que le van a pasar, o que te pueden pasar, no te pueden separar del amor de Dios. De eso está hablando el apóstol Pablo. Entonces, esa es la imagen del apóstol Pablo. Como decía, o como dice, porque todavía vive, Charles Stanley, dice: nosotros adoramos a un Dios desnudo y crucificado. Esa es la imagen de Dios. Esa es la imagen de Cristo. No es el Cristo del Pantócratos, ese que tienen a veces en las catedrales, así grande, ese Dios ahí, ese Dios tan griego, ¿no? Tan metido ahí, sino un Dios desnudo y crucificado. Un Dios débil, un Dios que llora, un Dios que se entristece por sus amigos, un Dios que se entristece ante la traición, un Dios que se entristece ante la debilidad humana, que siente hambre, que siente angustia, que se angustia hasta la muerte, o sea, tiene ganas de morirse. Fíjense el Dios que se nos muestra en Jesucristo, la imagen de un creyente que se nos muestra en el apóstol Pablo, que se nos muestra en Esteban, que se nos muestra en ese tipo de personas. Entonces nosotros a veces tenemos vergüenza de lo que nos pasa como cristianos, pero es una vergüenza impropia, es una vergüenza que no deberíamos tener. Pablo va a exaltar sus debilidades. A ninguno de nosotros se nos podría poner: he fracasado, por ejemplo, tenemos perfil de Facebook. He fracasado en la carrera de... en vez de poner, ¿no?, diplomado en no sé qué cosa,
asistió al curso, dice, bueno, no aprobé, fui rechazado por estas mujeres en mi vida, he fracasado con todo éxito, diría el pastor Néstor. Fíjense esa cosa de no resaltarse, y es entendible, es lógico, pero para Pablo la debilidad y los insultos que recibía no eran razón de vergüenza, sino de exaltación, de exaltación del poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hace con nuestras imperfecciones sus obras. No pensemos que el hecho de no tener grandes títulos, de no haber logrado grandes cosas en la vida, nos inhabilita para ser utilizados por Dios. Eso sería vergüenza inadecuada. Dios puede hacer grandes cosas con tu vida. Y te tenés que esforzar, pero si no llegás, si no alcanzás, Dios va a terminar la obra. Mirando todos estos pasajes que vimos, lo que nos damos cuenta es que el problema de la vergüenza inapropiada, de esa vergüenza que no deberíamos tener, tiene que ver con estar centrados en lo que Dios piensa, tiene, quiere y hace por nosotros y nos capacita para hacerlos. El criterio bíblico, lo que la Biblia dice, es no te avergüenzas de algo que honra a Dios. No importa lo que otros, creyentes o no creyentes, piensen o perciban de vos. Lo importante es lo que piense Dios. Si no agradamos a Dios, no importa a quién agrademos. Si no agradamos a Dios, no importa a quién agrademos. Te pueden aplaudir, incluso en la iglesia, se pueden poner todos de pie a aplaudirte, tirarse del techo, salir haciendo el trencito, llevarte en andas, todo lo que quieras. Pero si Dios no se agrada con lo que haces, no importa a quién agrades, que no tengamos que sentirnos avergonzados por hacer lo incorrecto o por no hacer lo que Dios nos pide, como dice el salmista. Y con esto terminamos. Esto sería lo que deberíamos hacer. En el Salmo 69, capítulo 6, Salmo 69, versículo 6. Señor soberano, todopoderoso, que no sean avergonzados por mi culpa los que en ti esperan. Oh Dios de Israel, que no sean humillados por mi culpa los que te buscan. Que nuestras acciones glorifiquen al Señor. Que nuestras acciones no sean un impedimento para que otros se acerquen a Dios. Porque eso sí es vergonzoso. Porque eso sí es vergonzoso. Cuando uno avergüenza a Dios y cuando uno se pone en ridículo y pone en ridículo las cosas de Dios simplemente por hacerse el tonto, por creerse que es más de lo que es, eso es una vergüenza en el reino de Dios. Y el Salmo 119, versículo 80 dice: sea mi corazón íntegro hacia tus decretos para que yo no sea avergonzado. Los decretos de Dios. Debemos meditar en la palabra de Dios. Esto es medicina. Nuevamente, terminamos todos los... Esto es medicina. Esto es comida y bebida. Esto es vida para cada uno de nosotros. Cuando meditamos en la palabra de Dios, nuestro corazón va a cambiar y no se va a convertir en lo que dice el libro de Hebreos, un corazón de incredulidad y un corazón malvado, finalmente. No nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de aquellos que creen.